Bueno, en este video vamos a hablar del rol del laboratorio en el diagnóstico de la diabetes mellitus. Y como hemos hecho en otros videos también, vamos a hacer un muy pequeño reconto de la diabetes mellitus como enfermedad, tanto en perros como en gatos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber previamente para entender cómo va a ser el diagnóstico o cuál es el rol del laboratorio en el diagnóstico de diabetes mellitus? Tenemos que acordar que la diabetes mellitus es una enfermedad hormonal por el cual el organismo empieza a producir cada vez menos cantidad de insulina y esto repercute en todo el metabolismo hidrocarbonado y se refleja en la sangre con niveles crecientes de glucosa circulante. Recordemos que los niveles de glucemia normales están en el orden de los 80, 90, 100, 105 si quieren, 105, 110 miligramos decilitro y cuando los niveles de glucemia superan el umbral de reabsorción renal, que está en el orden de los 180 miligramos decilitro para las personas. En los perros puede variar de 180 a 210, 220. Se asume que el gato es inclusive un poquitito mayor, pero en todo caso cuando se supera el umbral de reabsorción, porque recuerden que la glucosa es una molécula muy chiquitita que atraviesa libremente el filtrado glomerular renal y en condiciones normales toda esta glucosa que se vuelca al filtrado glomerular es reabsorbida en el tubo contorneado proximal. Cuando la cantidad de glucemia aumenta, cuando la cantidad de glucosa circulante aumenta, gran cantidad de esta glucosa va a pasar al filtrado glomerular y el tubo contorneo proximal no da abasto para reabsorber toda esta glucosa que se filtra y luego esta glucosa aparece en la orina dando glucosuria. El límite sí está dado por esos valores. Por eso, cuando nosotros tenemos en circulación valores de glucemia superiores a los 180 miligramos de decilitro, vamos a considerar ese número, vamos a asumir que empieza a aparecer glucosa en orina, que lo llamamos glucosuria. La diabetes mellitus se caracteriza por hiperglucemia con glucosuria. Teniendo bien claro esto del umbral de reabsorción renal en el tubo contorneo proximal, vamos a tener por supuesto lo que llamamos estados prediabéticos. Estos estados prediabéticos son aquellos en donde la glucemia está más elevada que lo normal, pero que todavía no pasa el umbral de reabsorción renal, glucemia de 150, 160, 170, que vamos a considerar a estos pacientes como que o tienen alguna condición de resistencia a la insulina, que ahora vamos a ver cuáles son, o realmente son pacientes prediabéticos. Por tanto, primero vamos a tener esta hiperglucemia en ayunas sin glucosuria y luego en estadios un poco más avanzados vamos a tener la real glucosuria. Recordemos que existen dos tipos de diabetes, ¿sí? La tipo 1, que la vamos a llamar insulino dependiente, y la tipo 2, que la vamos a llamar insulino independiente, si bien mayormente las que son insulino independiente muchas veces terminan luego requiriendo de insulina. La tipo 1 es la que vamos a ver fundamentalmente en el perro y la tipo 2 la vamos a ver fundamentalmente en el gato, ¿sí? Vamos a ver algunas particularidades que también tienen los felinos a este respecto. Existen en el organismo un montón de sustancias que las vamos a llamar como factores de resistencia a la insulina. Son hormonas, muchas de ellas, pero por ejemplo cortisol, por ejemplo hormona de crecimiento, por ejemplo progestágenos, situaciones de estrés, bueno, por el cortisol, infecciones crónicas, enfermedades crónicas, que pueden hacer que la insulina ya no cumpla adecuadamente su efecto. Entonces, si el organismo empieza a tener esta condición en donde la insulina no puede hacer este efecto que tiene de inducir a que las células del organismo absorban la glucosa
circulante. Si la insulina ya empieza a tener resistencia para este efecto, la glucosa empieza a quedar más tiempo en la circulación. Por ejemplo, esto pasa cuando hay mucho cortisol circulante, cuando hay progestágenos circulantes, cuando hay situaciones de estrés, cuando hay infecciones crónicas. La resistencia a la insulina hace que la glucemia pueda estar elevada más de lo normal. Y esta resistencia a la insulina fuerza al páncreas a producir un plus o un exceso de insulina. Y a veces no lo consigue, o a veces no está capacitado, o a veces esto es lo que desencadena una real diabetes, una insuficiencia pancreática para la producción de insulina. Los factores de resistencia a la insulina son clave, no solo a la hora de entender la fisiopatología de la diabetes mellitus, sino también para poder comprender la terapéutica, porque en todo paciente diabético nosotros en la terapéutica vamos a tratar de minimizar la posibilidad de cualquier factor de resistencia a la insulina. Y existe una condición que ya hablamos, que se llama hiperglucemia en ayunas. La hiperglucemia en ayunas vamos a considerar a estos estados de glucosa por arriba del rango normal. Estamos hablando de glucosa de 120, 130, 140, 150 miligramos decilitro, pero que todavía no desencadenan glucosuria. Estos son mayormente o estados o momentos de resistencia insulínica. Por ejemplo, una situación de estrés prolongada, por ejemplo, una infección severa, por ejemplo, el diestro, ¿sí? Pueden ser manifestaciones de resistencia a la insulina o simplemente pueden ser evidencia de estados prediabéticos, es decir, estos pacientes en el futuro van a terminar siendo diabéticos y esta resistencia y esta hiperglucemia en ayunas es el preludio de una diabetes clínica mellitus al venir. Y otra condición que tenemos que tener presente es lo que conocemos como hiperglucemia de estrés. La hiperglucemia de estrés o hiperglucemia por estrés se produce fundamentalmente a raíz de la adrenalina y del cortisol que se liberan en una situación de estrés y que pueden hacer que se movilice mucha glucosa desde las reservas hepáticas musculares hacia la circulación y se mantenga en la circulación. Por tanto, un perrito, un gato que nosotros lo llevamos a la veterinaria para sacar sangre y se estresa en el momento de la extracción de sangre o está mucho tiempo esperando en la sala de espera, puede tener una hiperglucemia de estrés. Y cuando sacamos sangre, vamos a ver un paciente que tiene niveles de glucemia elevados. Tenemos que tener cautela porque a veces estas hiperglucemias de estrés pueden confundirse con estados prediabéticos. Una de las diferencias más importantes es que mayormente estas hiperglucemias de estrés no cursan con glucosuria. Por tanto, ahí tendríamos una forma fácil de diferenciarlas, ¿ok? Pero a veces estas hiperglucemias de estrés pueden ser tan intensas que incluso podrían llegar a cursar con glucosuria. Y esto pasa especialmente en felinos. Los gatos pueden manifestar grandes hiperglucemias por estrés, incluso con glucosuria, sin ser individuos diabéticos. Por tanto, mucha cautela. Vamos a tener que ahondar en algunas otras determinaciones para saber si realmente esa hiperglucemia que estamos viendo es por estrés, ¿sí? O el paciente es diabético. Y dos de las mediciones que se usan más frecuentemente para determinar esta situación es la medición de hemoglobina glicada y la medición de fructosamina. Ok. ¿Cuáles son las alteraciones analíticas típicas del paciente con diabetes mellitus? La alteración analítica más característica del paciente con diabetes mellitus es la hiperglucemia. Normalmente nosotros vemos en los pacientes diabéticos glucemias que están muy por arriba de los 200 miligramos decilitro. Muchas veces hemos visto perros o gatos con glucemias de 400, 500, 600 miligramos de glucosa por decilitro. Claramente hiperglucémicos. Cuando vemos esta situación, claro que vamos a tener que evaluar la posibilidad
que no se trate de una hiperglucemia por estrés, especialmente en gatos, Pero esta es la alteración analítica típica de la diabetes mellitus. Y esta hiperglucemia se va a ver en los pacientes diabéticos acompañada por dos elevaciones de dos sustancias que no siempre las medimos, pero que ayudan, que es la fructosamina y la hemoglobina glicada o hemoglobina glicosilada. La fructosamina como la hemoglobina glicada son moléculas que se van a elevar en la circulación cuando la glucemia está elevada durante varios días. Es decir, si yo tengo una hiperglucemia por estrés, en donde la glucemia se elevó un día o un momento, no va a haber una elevación concomitante ni de fructosamina ni de hemoglobina glicada. La fructosamina se empieza a elevar cuando pasan 3 semanas de hiperglucemia permanente. Por tanto, lo que vamos a ver lo que me está indicando la fructosamina es una hiperglucemia de al menos 3 semanas de antigüedad, lo cual es claramente dirigido a el diagnóstico de diabetes mellitus. En cambio, hemoglobina glicada sí se empieza a elevar cuando la glucemia está permanentemente elevada por casi 1 mes y medio a 2 meses. Es decir, la hemoglobina glicada me juzga los valores de glucosa de 1 mes y medio a 2 meses para atrás. Por tanto, si tenemos un paciente que tiene una hemoglobina glicosilada elevada, viene con hiperglucemia hace 2 meses. Y si tenemos un paciente que tiene fructosamina elevada, viene con hiperglucemia hace al menos 3 semanas. Al menos 3 semanas. Por tanto, en ninguna de las dos situaciones yo voy a poder decir que es una hiperglucemia por estrés del momento. Muchas veces la fructosamina y la hemoglobina glicosilada nos ayudan en el diagnóstico de la diabetes mellitus como para entender si realmente es una hiperglucemia por estrés o realmente es una hiperglucemia crónica que tiene el paciente. La otra alteración típica de la diabetes mellitus es la glucosuria. ¿Sí? Característicamente los pacientes diabéticos tienen hiperglucemia con glucosuria. Y la glucosuria se va a ver, como dijimos hace un ratito, con glucemias superiores a los 180 miligramos por decilitro. ¿Ok? Entonces, estas son las alteraciones más características. En algunos pacientes podemos empezar a ver en la orina la presencia de cuerpos cetónicos, ¿sí? A lo cual lo vamos a llamar cetonuria. La cetonuria es la característica de una diabetes mellitus no adecuadamente controlada en un paciente que está empezando a tener lo que se conoce como cetoacidosis diabética. Por tanto, muchas veces la orina de estos pacientes también está acidótica, está con glucosuria, con cetonuria y con un pH demasiado bajo. Estas condiciones me tienen que hacer pensar a mí que estoy con un paciente cetoacidótico, y recuerden que la cetoacidosis diabética es una condición, ¿sí?, acidótica grave que muchas veces termina en la muerte del paciente. Tenemos que estar muy atentos a la presencia de cuerpos cetónicos en orina. Recuerden también que los pacientes que tienen diabetes mellitus tienen poliuria y polidipsia como signo clínico cardinal, y se trata de una poliuria primaria con una polidipsia que compensa. Y la poliuria del paciente diabético está dada por el efecto osmótico que tiene la glucosa al pasar por el riñón. Absorbe agua, entonces el paciente está orinando más cantidad y necesita tomar mucha agua para reponer todo el agua que pierde. Ahora, cuando aparece la cetoacidosis, cuando aparecen los cuerpos cetónicos en orina, estos cuerpos cetónicos también ejercen un efecto osmótico. Por tanto, al tener el paciente cetoacidótico, hay un doble efecto osmótico de arrastre de agua hacia la orina. El efecto osmótico de la glucosa y el efecto osmótico de los cuerpos cetónicos. ¿Okay? Por tanto, se intensifica la poliuria y esto predispone aún más a la deshidratación del paciente. Un paciente deshidratado sí tiende a recuperar líquido, pero sí
el paciente está acidótico, muchas veces hay signos de depresión y de vómito, y al no poder recuperar el líquido que pierde, se deshidrata aún más, lo cual intensifica la acidosis en el cuadro clínico y complica toda la situación. Es una condición grave la cetoacidosis diabética. Pero a la hora del diagnóstico vamos a tener hiperglucemia con glucosuria, hiperglucemia en ayunas con glucosuria, como alteraciones analíticas típicas. Y otra cosa que podemos hacer desde el laboratorio para poder entender al paciente con diabetes mellitus es lo que se conoce como curva de glucosa. Sin embargo, la curva de glucosa es altamente recomendable que se lleve a cabo en la casa, ¿sí? Con el paciente en la casa, ya que internar a un paciente para realizar una curva de glucosa implica un estrés que va a modificar claramente los valores de la curva y no va a tener tanto valor como si lo hicieran los propietarios en la casa. Hoy hay medidores de glucemia muy prácticos que puede hacer el propietario en su casa mediciones de glucosa cada 1 hora o cada 2 horas. A lo largo de 12 horas mayormente se hace. ¿Para qué sirve hacer una curva de glucosa? La curva de glucosa sirve para evaluar la sensibilidad a la hiperglucemia. Esto es una utilidad poco utilizada, pero para lo que más se usa la curva de glucosa, ¿sí? Es para el seguimiento terapéutico, ¿ok? ¿Por qué? Porque la diabetes mellitus se trata con insulina. Y a lo largo de la terapia con insulina, mayormente va a haber modificaciones de las dosis de insulina. Si yo estoy dando una dosis de insulina demasiado baja, ¿sí? La glucosa va a estar demasiado alta y no voy a lograr un adecuado control de la enfermedad. Pero por otro lado, si yo estoy dando una dosis de insulina demasiado alta, la glucemia puede caer por debajo de valores fisiológicos hasta niveles de 40, 50 miligramos de decilitro, y cuando cae por esos valores tan bajitos, el organismo desencadena mecanismos para volver a subir la glucosa, porque es riesgoso para la vida tenerla tan bajita, ¿sí? Y la vuelve a subir. A esta caída de glucosa por efecto de una dosis de insulina alta, con una hiperglucemia de rebote, la conocemos como sobregiro de Somogyi, ¿sí? Y el diagnóstico de los sobregiros de Somogyi va a ser necesariamente por curvas de glucemia. ¿Por qué? Porque si nosotros damos una dosis de insulina basados en una medición única de glucemia, no vamos a detectar nunca cómo estuvo la glucemia antes de esa medición. Por ejemplo, si mi paciente tiene una glucemia de 200 y yo le doy una dosis de insulina y al día siguiente mide una glucemia de 230, y pienso, capaz la dosis de insulina estuvo muy cortita, doy la dosis de insulina más grande, ¿sí? Y al día siguiente tiene una glucemia de 300 y no logro bajar la glucemia, pienso yo, y doy una dosis de insulina más grande, y la glucemia sigue en 300 y doy una dosis de insulina más grande y la glucemia no baja. No sé si no baja, porque quizás mi dosis de insulina fue demasiado grande, y quizás la glucemia bajó demasiado y luego rebotó, y lo que yo estoy midiendo es el rebote. Por eso es importante la curva de insulina, la curva de glucosa, para determinar estas modificaciones a la hora de la terapéutica. Ok, entonces, como para resumir, como en todas las enfermedades hormonales, nosotros vamos a tener que tener una signología clínica compatible o una sospecha clínica, ¿ok? ¿Sí? Más difusa en algunos casos, más clara en otros casos, poliuria, polidipsia, polifagia, disminución de masas musculares, pérdida de peso, adelgazamiento. Ok, en algunos pacientes más claro, en otros pacientes más difuso. Lo primero que voy a hacer si yo sospecho clínicamente, voy a hacer una prueba, ¿sí?, básica de screening, y básicamente lo que hacemos es un nivel de una glucemia y un estudio de orina buscando glucosuria. Glucosa en ayunas, tenemos que tiene que ser en ayunas, y glucosuria, una medición aislada. Si esto me da normal, listo, el paciente no tiene diabetes. ¿Qué tiene? Y lo tendré que ver, diabetes no es. Alguna otra enfermedad que tenga signos clínicos parecidos, pero diabetes no es. Ahora, si mi paciente me da
valores de glucosa en ayunas elevados y con niveles de glucosuria, la probabilidad de diabetes es muy, muy alta. Quizás yo quiero evaluar la posibilidad de el estrés o de insulinoresistencia, en cuyo caso yo voy a hacer una fructosamina glicada, una fructosamina o una hemoglobina glicada o glicosilada, pero si yo no quiero evaluar esta condición de estrés o de insulinoresistencia, este paso lo puedo saltear. Si la signología clínica es clara, posiblemente quizás pueda medir estas cosas todas juntas. Ahora bien, si yo tengo niveles de hemoglobina glicada o de fructosamina normales con niveles elevados de glucosa y glucosuria, voy a reevaluar todo el cuadro clínico. Existe la posibilidad de que tenga alguna marcada insulinoresistencia o que tenga alguna hiperglucemia de estrés. Ahora bien, si los valores de hemoglobina glicosilada y fructosamina son alterados, yo confirmo diabetes mellitus. Muchas veces inclusive confirmamos diabetes mellitus sin medir estas dos cositas, solamente con signología clínica clara y hiperglucemia en ayunas o glucosuria, diabetes mellitus. Cuando yo confirmo diabetes mellitus, tengo que avanzar un poquito más en el diagnóstico, ya que hay muchas enfermedades que pueden desencadenar diabetes mellitus y que yo las voy a tener que diagnosticar. Voy a tener que hacer la evaluación de afecciones concomitantes, como por ejemplo, voy a tener que hacer la evaluación de Cushing, ¿sí? De infecciones, de diestro, de la posibilidad de pancreatitis, porque todas esas condiciones hacen a que el paciente, predisponen al paciente a que tenga diabetes mellitus. ¿Ok? Por tanto, voy a tener que hacer las mediciones más sensibles para Cushing, voy a tener que evaluar el ciclo sexual, voy a tener que evaluar la posibilidad de infecciones quizás en el mismo hemograma o desde la clínica, vamos a tener que hacer alguna ecografía, evaluando la posibilidad de pancreatitis, es decir, tratar de ver por qué el paciente tiene diabetes mellitus o si simplemente es una diabetes mellitus que no tiene ninguna afección concomitante, en cuyo caso simplemente va a recibir terapia de insulina y dietética. Porque si el paciente tiene una diabetes mellitus con alguna afección concomitante como Cushing o alguna infección, hasta que yo no resuelva la situación concomitante, no voy a lograr un adecuado control de la diabetes mellitus. Y acá finalizamos, este es un resumen de la utilidad del laboratorio en el diagnóstico de la diabetes mellitus.